La tarde caía como una cortina de seda sobre los campos de girasoles cuando Mateo vio el carro detenido al costado del camino polvoriento. La rueda trasera había cedido, partida por la mitad, dejando el vehículo inclinado en un ángulo imposible. Una mujer se encontraba arrodillada junto a los restos, sus manos delicadas manchadas de grasa y tierra, intentando lo imposible con una determinación que rayaba en la desesperación. Su vestido azul índigo, ahora cubierto de polvo del camino, ondeaba suavemente con la brisa vespertina que traía consigo el aroma de la lluvia distante. Mateo detuvo su yegua castaña y descendió con la cautela de quien ha aprendido a leer las señales del destino en los pequeños detalles. La mujer levantó la vista cuando escuchó los cascos aproximarse y en ese instante Mateo sintió que algo fundamental se desplazaba en el universo. Sus ojos eran del color del ámbar oscuro, llenos de tormentas contenidas y secretos que pesaban como piedras en el fondo del río. Elena, así se presentó con voz apenas audible, no ofreció explicaciones sobre su origen ni su destino. Sus miradas por encima del hombro, nerviosas y constantes, revelaban más que 1000 palabras sobre aquello que la perseguía por las rutas solitarias de la provincia. Mateo trabajó en silencio. Sus manos curtidas por años de labor en el campo demostraban una habilidad natural con las herramientas. Reemplazó la rueda rota con una de repuesto que llevaba siempre en su carreta, asegurándose de que cada tornillo quedara perfectamente ajustado. Elena observaba cada movimiento con una mezcla de gratitud y aprensión, como si esperara que en cualquier momento él exigiera explicaciones que ella no podía dar. Pero Mateo había aprendido en sus 42 años de vida que algunas preguntas era mejor dejarlas sin formular, especialmente cuando las respuestas prometían complicaciones que alterarían el delicado equilibrio de su existencia tranquila. Cuando el trabajo estuvo terminado y Elena emprendió su camino en la luz dorada del atardecer, Mateo permaneció de pie en medio del camino, viendo cómo la silueta del carro se hacía cada vez más pequeña en el horizonte. El perfume de lavanda que había quedado flotando en el aire después de su partida se mezcló con el olor a tierra mojada de la tormenta que finalmente llegaba. Una sensación extraña se instaló en su pecho, una certeza inexplicable de que aquel encuentro había trazado una línea invisible, dividiendo su vida en un antes y un después, aunque no pudiera comprender todavía el significado completo de esa división. Las horas transcurrieron con la lentitud característica de las noches en el campo. Mateo había cenado su habitual guiso de lentejas, había revisado las cercas del corral donde descansaban sus 3 vacas y el caballo viejo que lo acompañaba desde hacía una década. Se había acostado temprano, como era su costumbre, con la ventana entreabierta para dejar entrar la brisa fresca de la noche. El sueño lo había reclamado rápidamente, llevándolo a un mundo donde los girasoles crecían hasta tocar las nubes, y una mujer de ojos ambarinos caminaba entre ellos cantando canciones que él no podía comprender, pero que llenaban su corazón de una nostalgia inexplicable. El estruendo de los cascos sobre la tierra seca lo arrancó de ese sueño con la violencia de un rayo partiendo un árbol. Mateo se incorporó de inmediato, su cuerpo respondiendo con el instinto de supervivencia que nunca lo había abandonado desde sus días como soldado en la guerra civil. Corrió hacia la ventana de su habitación y apartó la cortina de tela gastada, apenas lo suficiente para observar sin ser visto. 6 jinetes rodeaban su cabaña de adobe, sus siluetas recortadas contra la luna llena que brillaba con intensidad incómoda, iluminando la escena con una claridad casi sobrenatural. Los hombres llevaban armas visibles, rifles colgando de las sillas de montar y revólveres en sus cinturones. El líder, un individuo corpulento con una barba negra que le cubría la mitad inferior del rostro y una cicatriz que atravesaba su mejilla izquierda desde el ojo hasta la mandíbula, desmontó con movimientos pesados que hacían temblar el suelo. Se acercó a la puerta con pasos deliberadamente lentos, cada uno de ellos cargado de amenaza implícita, y golpeó la madera con el puño cerrado con tanta fuerza que Mateo temió que las bisagras cedieran bajo el impacto. Mateo respiró profundamente, obligando a su corazón acelerado a recuperar un ritmo más controlado. Se vistió rápidamente con los pantalones y la camisa que había dejado sobre la silla junto a la cama y caminó hacia la puerta con la expresión más neutral que pudo componer. Cuando abrió, fingiendo una sorpresa mezclada con confusión por la visita nocturna, el hombre de la cicatriz lo empujó hacia adentro sin ceremonia alguna
invadiendo su espacio con la autoridad de quien está acostumbrado a tomar lo que quiere sin pedir permiso. «Estamos buscando una mujer». La voz del hombre era áspera como papel de lija sobre madera cruda. Cabello largo y oscuro, vestido azul, viajando sola en un carro. Pasó por este camino hace unas horas. Sus ojos pequeños y oscuros escanearon el interior de la cabaña con la minuciosidad de un depredador, buscando señales de su presa. Mateo mantuvo su expresión de perplejidad auténtica, agradeciendo en silencio que Elena no hubiera dejado ningún objeto personal que pudiera delatarla, ninguna evidencia física de su breve encuentro, más allá del perfume de lavanda que ya se había disipado completamente con las corrientes de aire nocturno. «No he visto a nadie», respondió Mateo con voz firme pero no desafiante. «Vivo solo aquí desde hace 5 años. Rara vez veo gente pasar por este camino, especialmente de noche». Los ojos del hombre se entrecerrados con desconfianza mientras continuaba su inspección visual de cada rincón de la pequeña vivienda. Otros 2 jinetes entraron detrás de él, sus botas dejando marcas de lodo en el suelo de tierra compactada que Mateo había barrido esa misma mañana. «¿Está completamente seguro?». El hombre de la cicatriz se acercó más, tanto que Mateo pudo sentir el aliento agrio y pesado invadiendo el espacio entre sus rostros. «Porque si descubrimos que nos está mintiendo, las consecuencias serán graves, muy graves». La amenaza flotaba en el aire como el humo espeso de un incendio, tangible y sofocante. Mateo sostuvo la mirada del hombre sin pestañear, una habilidad que había perfeccionado durante sus años en el ejército, cuando mostrar debilidad significaba la diferencia entre la vida y la muerte en las trincheras embarradas de la frontera norte. «¿Por qué mentiría?», respondió Mateo con un tono que bordeaba la indignación controlada. «Ni siquiera sé a quién están buscando. Soy un simple campesino que cuida sus animales y cultiva lo necesario para sobrevivir. Las intrigas de otros no son asunto mío». Uno de los hombres más jóvenes, cuyo nerviosismo era evidente en la forma en que sus dedos tamborileaban constantemente sobre la culata de su revólver, se acercó desde el pequeño dormitorio contiguo, donde había estado registrando sin ningún respeto por la privacidad ajena. «Jefe, encontramos marcas frescas de ruedas en el camino», anunció el joven con voz ligeramente temblorosa. «Se detienen justo aquí, cerca de la propiedad. Alguien estuvo aquí esta tarde. Las huellas no tienen más de unas horas». El corazón de Mateo dio un vuelco violento dentro de su pecho, pero logró mantener su expresión perfectamente calmada, como si la información fuera de un interés apenas marginal para él. Había aprendido hacía mucho tiempo que el pánico era un lujo que los hombres en peligro no podían permitirse. «Muchos viajeros usan este camino», explicó Mateo con un encogimiento de hombros calculado. «Comerciantes ambulantes, vendedores de telas, arrieros llevando ganado al mercado del pueblo. No todos se detienen a saludar o pedir permiso para descansar sus animales en la sombra de mis árboles». El líder caminó lentamente hacia la pequeña cocina, sus ojos recorriendo cada detalle con una atención que rozaba lo obsesivo. Abrió los armarios de madera sin barnizar, inspeccionó las ollas colgadas en ganchos oxidados, incluso levantó la tapa de la tinaja donde Mateo guardaba el agua fresca del pozo. «Esta mujer es extremadamente peligrosa», dijo el hombre finalmente, volviéndose para enfrentar a Mateo con una expresión que pretendía ser seria, pero que revelaba algo más oscuro debajo de la superficie. «Robó algo de un valor incalculable de su patrón, don Rodrigo Mendoza. Cualquiera que la ayude, consciente o inconscientemente, pagará un precio muy alto por su ingenuidad o su complicidad». Mateo forzó una expresión de confusión mezclada con alarma apropiada, como si la información fuera completamente nueva y perturbadora para él. «¿Un robo? ¿Qué clase de robo?», preguntó, dejando que su curiosidad pareciera natural y no sospechosa. El hombre de la cicatriz sacó un papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta de cuero gastado y lo arrojó sobre la mesa de madera con un gesto despectivo. «Eso no es de su incumbencia. Solo necesita saber que si ella aparece por aquí, debe enviarnos un mensaje inmediatamente a esta dirección. Hay una recompensa considerable para quien proporcione información que lleve a su captura, y castigos severos para quien la proteja». Los hombres finalmente salieron de la cabaña con la misma brutalidad con la que habían entrado, montando sus caballos con movimientos bruscos que hablaban de una violencia contenida apenas por la disciplina de seguir órdenes. Mateo permaneció de pie en el umbral de su puerta, observando cómo las siluetas
se alejaban por el camino bañado por la luz lunar, hasta que el sonido de los cascos se desvaneció completamente en la distancia, absorbido por el canto incesante de los grillos y el susurro del viento entre los girasoles. Solo cuando estuvo completamente seguro de que se habían ido, Mateo cerró la puerta y se apoyó contra ella, permitiéndose finalmente liberar el aire que había estado conteniendo en sus pulmones. Tomó el papel de la mesa y lo desdobló bajo la luz temblorosa de la lámpara de aceite. La dirección escrita con letra descuidada le resultó inmediatamente familiar. La Hacienda Los Sauces, propiedad de la familia Mendoza, los terratenientes más poderosos e influyentes de toda la región, cuyas decisiones afectaban la vida de cientos de familias campesinas que dependían de su benevolencia o sufrían bajo su crueldad, según soplaran los vientos del favor o el capricho. Mateo caminó hasta la ventana y miró hacia el camino vacío plateado bajo la luz de la luna llena. Elena había robado algo de los Mendoza, pero ¿qué podría tener una mujer como ella que justificara semejante persecución implacable? ¿Y por qué algo profundo en su instinto le susurraba insistentemente que aquellos hombres estaban mintiendo, que la verdadera historia era mucho más compleja y oscura de lo que aparentaban? Dobló el papel cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón que ahora latía con un ritmo alterado por la certeza inexplicable de que Elena regresaría. Las personas desesperadas siempre volvían a los únicos lugares donde habían encontrado bondad, por breve que hubiera sido el encuentro. Y cuando ella volviera, porque Mateo estaba seguro de que lo haría, él estaría esperando. Pero primero necesitaba descubrir la verdad sobre lo que realmente había sucedido en la Hacienda Los Sauces, porque cada fibra de su ser rechazaba la narrativa simple del robo que le habían presentado. Algo en esa historia no encajaba, como una pieza de rompecabezas forzada en el lugar equivocado. Al amanecer, Mateo ensilló su yegua y cabalgó hacia el pueblo de San Vicente, ubicado a 2 horas de camino bajo el sol implacable que ya calentaba el aire desde las primeras horas de la mañana. El pueblo era el centro neurálgico de la región, donde todas las historias, verdades y mentiras circulaban con la misma velocidad que el agua del arroyo que lo atravesaba. Si quería información sobre los Mendoza, el mejor lugar para conseguirla era la cantina de Don Esteban, donde los hombres soltaban sus lenguas después de unos tragos de aguardiente y donde los secretos mejor guardados eventualmente salían a la luz como burbujas en el vino fermentado. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde llegarías por proteger a alguien que apenas conoces? ¿Qué secretos crees que esconde Elena? Déjame tu opinión en los comentarios. Cuando Mateo llegó a San Vicente, el pueblo bullía con una actividad inusual para un día ordinario de semana. Grupos de hombres conversaban en las esquinas con expresiones tensas y voces que bajaban a susurros conspirativos cuando algún extraño se acercaba demasiado. La atmósfera estaba cargada de electricidad, como el aire justo antes de que estalle una tormenta de verano. Mateo amarró su yegua frente a la cantina de Don Esteban y entró al establecimiento, donde el olor a tabaco, aguardiente y sudor humano creaba una mezcla que normalmente le resultaba desagradable, pero que ahora representaba el camino hacia las respuestas que necesitaba desesperadamente. «¡Mateo!», exclamó don Esteban desde detrás del mostrador de madera manchada por décadas de líquidos derramados. «¡Qué sorpresa verte por aquí en día de semana! ¿Ya escuchaste las noticias? El cantinero, un hombre robusto de 60 años con un bigote gris impresionante, se inclinó sobre el mostrador con la expresión de quien está a punto de compartir el chisme más jugoso de la década. Mateo fingió ignorancia mientras pedía un vaso de aguardiente que realmente no tenía intención de beber, solo necesitaba la excusa para quedarse y escuchar. «¿Qué noticias?», preguntó con tono casual, aunque cada músculo de su cuerpo estaba tenso por la anticipación. Don Esteban miró alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando demasiado cerca, aunque la mayoría de los presentes ya conocían probablemente la historia que estaba a punto de relatar. La hija de don Rodrigo Mendoza desapareció. Dicen que huyó en medio de la madrugada, llevándose algunas pertenencias del padre. El cantinero se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro dramático. Pero entre tú y yo, creo que la muchacha tenía sus razones. El viejo Mendoza no es precisamente un padre del año, si entiendes lo que quiero decir. El corazón de Mateo se aceleró tan violentamente que temió que don Esteban pudiera escucharlo. Elena no era una ladrona común,
Era la hija de la familia más poderosa de la región. La pieza del rompecabezas que faltaba acababa de caer en su lugar con un clic casi audible. ¿Qué clase de razones?, preguntó Mateo, tratando de mantener su tono entre la curiosidad casual y el interés genuino, sin revelar la urgencia que sentía quemando en su pecho como brasas ardientes. «Ah, amigo mío, ya sabes cómo son estas familias de abolengo», respondió don Esteban mientras limpiaba un vaso con un trapo que probablemente estaba más sucio que el propio vaso. El viejo quería casarla con el hijo del terrateniente de la región vecina, el capitán Sebastián Torres. Un arreglo matrimonial, de esos donde se intercambian tierras, ganado y poder, como si las personas fueran mercancía en el mercado. La muchacha se opuso, pero don Rodrigo no es de los que aceptan un no como respuesta. La expresión de don Esteban se oscureció mientras recordaba detalles que claramente le incomodaban compartir. Un hombre mayor que había estado escuchando desde una mesa cercana se acercó al mostrador. Su rostro curtido por el sol mostraba las líneas profundas de quien ha trabajado la tierra durante toda su vida. «Deberías tener cuidado con lo que dices, Esteban», advirtió con voz grave. «Los hombres de Mendoza están por todas partes buscando a la muchacha. Quien la esté escondiendo o quien hable demasiado puede terminar en problemas serios». Sus ojos se posaron en Mateo con una intensidad que hizo que sintiera un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Lo mejor es que cada uno se ocupe de sus propios asuntos y no se meta donde no lo han llamado». Mateo asintió con gravedad apropiada y dejó unas monedas sobre el mostrador por el aguardiente que no había tocado. Salió de la cantina con la mente girando como una rueda de molino, procesando cada fragmento de información que había recopilado. Helena no era una criminal, era una mujer desesperada huyendo de un matrimonio forzado, escapando de un padre autoritario que la trataba como una posesión en lugar de como un ser humano con voluntad propia. Y él, al haberla ayudado, ahora se había convertido automáticamente en un objetivo para la ira de los Mendoza. El viaje de regreso a su cabaña pareció durar una eternidad. Cada sombra entre los árboles podría ocultar a uno de los perseguidores de Helena. Cada sonido en la maleza le hacía girar la cabeza con el pulso acelerado. Cuando finalmente divisó su humilde hogar en la distancia, su alivio duró apenas unos segundos antes de notar el detalle que transformó ese alivio en alarma. Había humo saliendo de la chimenea, y Mateo estaba absolutamente seguro de que había apagado el fuego antes de marcharse esa mañana. Desmontó lentamente, atando la yegua a una distancia segura de la cabaña. Su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo largo que siempre llevaba en su cinturón, una reliquia de sus días como soldado que había mantenido afilada a pesar de los años de paz relativa. Podía ser Helena quien había regresado buscando refugio, o podía ser una trampa elaborada por los hombres de Mendoza. Solo había una manera de descubrirlo, y la incertidumbre era un lujo que no podía permitirse por mucho tiempo más. Empujó la puerta con lentitud deliberada, cada músculo de su cuerpo preparado para reaccionar ante cualquier amenaza. La luz de la chimenea bailaba sobre las paredes, creando sombras distorsionadas que parecían tener vida propia. En el centro de la habitación, sentada en su vieja silla de madera, estaba Helena. Pero la mujer que había conocido el día anterior era apenas reconocible en la figura destrozada que ahora temblaba frente al fuego. Sus ojos estaban hinchados y rojos por lágrimas que claramente había estado derramando durante horas. El vestido azul que había usado estaba rasgado en múltiples lugares, manchado de tierra, sangre seca y lo que parecían ser espinas. Su cabello largo y oscuro, que había estado recogido en un moño elegante durante su primer encuentro, ahora caía salvaje y enredado sobre sus hombros. «Perdóname por entrar sin permiso», susurró Helena, con voz ronca y quebrada por la emoción contenida. No tenía otro lugar a donde ir. Están en todos lados, bloqueando cada camino, vigilando cada pueblo. Mateo cerró la puerta suavemente detrás de él y se acercó con movimientos lentos y deliberados, como si estuviera aproximándose a un animal herido que podría huir ante cualquier gesto brusco. La distancia entre ellos parecía cargada de electricidad invisible, una conexión que había nacido en su primer encuentro y ahora pulsaba con mayor intensidad. «Estuve en el pueblo», dijo Mateo manteniendo su voz tranquila y sin juicio. «Sé quién eres, sé que no es sobre ningún robo». Helena cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, trazando líneas limpias a través de la suciedad que cubría su rostro. Se puso de pie con movimientos temblorosos
y caminó hacia la pequeña ventana, mirando hacia el camino vacío, como si esperara ver aparecer a sus perseguidores en cualquier momento. Entonces, sabes que mi padre nunca me perdonará. ¿Qué me buscarán hasta el fin del mundo si es necesario? ¿Por qué huiste?, preguntó Mateo. Aunque ya conocía la respuesta básica, necesitaba escucharla de sus propios labios, entender la profundidad completa de su desesperación. Elena se volvió para enfrentarlo, y en sus ojos ambarinos Mateo vio un dolor tan profundo que sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Mi padre hizo un pacto con el capitán Sebastián Torres. Yo sería entregada a su hijo como parte de un acuerdo comercial. Tierras por matrimonio, ganado por obediencia. Nunca me preguntaron qué quería yo. Simplemente decidieron por mí, como si fuera una yegua que se vende en el mercado. Las palabras salían de Elena con una mezcla de rabia y desesperación que hacía que su voz temblara. El hijo del capitán es un hombre violento. He escuchado historias sobre cómo trata a las mujeres que trabajan en su hacienda. Cuando le dije a mi padre que no me casaría, Elena se detuvo, su mano moviéndose inconscientemente hacia su brazo izquierdo, donde Mateo ahora podía ver la marca de dedos amoratados sobre la piel pálida. Dijo que era una hija ingrata y desobediente, que me enseñaría a cumplir con mi deber, aunque tuviera que encerrarme y romperme hasta que aprendiera. La rabia que Mateo sintió en ese momento fue tan intensa que tuvo que cerrar los puños para controlarla. No era un hombre violento por naturaleza. Los años de guerra le habían enseñado el verdadero costo de la violencia, pero la idea de alguien lastimando a Elena despertaba en él instintos protectores que no sabía que aún poseía. «No voy a permitir que eso suceda», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Elena lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo, como si quisiera creer pero temiera permitirse ese lujo. «Mateo, no entiendes contra quién estamos», respondió Elena con desesperación. «Mi padre tiene conexiones con autoridades provinciales, jueces, militares. Puede destruir tu vida con una sola palabra». Mateo dio un paso hacia ella, cerrando la distancia que los separaba, hasta que pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo tembloroso. «Entonces que la destruya. He vivido 5 años solo en esta cabaña, sin otro propósito que despertar cada mañana y repetir las mismas tareas monótonas. Pero tú has traído algo diferente. Has traído vida real, propósito real». Las palabras fluyeron de Mateo sin filtro, directamente desde un lugar profundo de su ser que había permanecido dormido durante años. Elena lo miraba con los ojos muy abiertos, las lágrimas todavía brillando en sus mejillas. Por un momento pareció que iba a decir algo importante, pero el sonido inconfundible de caballos aproximándose destruyó ese momento frágil como un martillo contra cristal. Mateo corrió hacia la ventana y miró a través de un hueco entre las tablas. No eran los mismos hombres de la noche anterior. Estos eran peores. 3 jinetes se acercaban, pero sus ropas delataban poder y riqueza. Trajes de calidad, sombreros de fieltro costoso, monturas de cuero trabajado. El hombre que lideraba el grupo, Mateo lo reconoció inmediatamente, aunque nunca lo había visto de cerca. Que era el capitán Sebastián Torres en persona, el hombre que debería haberse convertido en el suegro de Elena ese mismo día. Su presencia aquí, personalmente involucrado en la búsqueda, elevaba la situación a un nivel completamente nuevo de peligro. «Es Torres», susurró Mateo, volviéndose hacia Elena, cuyo rostro había palidecido hasta parecer hecho de cera. «Escóndete en el cuarto trasero. No hagas ningún ruido». Elena corrió hacia el pequeño almacén, donde Mateo guardaba sus herramientas agrícolas, desapareciendo entre las sombras, justo cuando los golpes en la puerta resonaban como disparos. Mateo respiró profundo, apagó rápidamente el fuego de la chimenea y abrió la puerta fingiendo sorpresa y confusión, como si acabara de despertar de una siesta. «Capitán Torres», dijo Mateo con la deferencia apropiada pero no servil. «Es un honor inesperado recibir su visita». El capitán era un hombre imponente, incluso desmontando de su caballo, alto y fornido, con una barba gris perfectamente recortada y ojos pequeños que parecían calcular el valor de cada cosa que miraban. Su traje de lino blanco contrastaba dramáticamente con la piel bronceada por décadas de sol implacable. Torres entró en la cabaña sin esperar invitación, sus movimientos transmitiendo la autoridad de quien nunca ha necesitado pedir permiso para nada. «Mateo Olivares». La voz del capitán era profunda y autoritaria, cada palabra pronunciada con la precisión de quien está acostumbrado
a dar órdenes que nunca son cuestionadas. Vine personalmente porque este es un asunto que requiere discreción y eficiencia. Mi futura nuera ha desaparecido en circunstancias preocupantes. Elena Mendoza. Información confiable sugiere que pudo haber pasado por esta zona. Los ojos del capitán recorrieron la cabaña metódicamente mientras hablaba, evaluando cada detalle con la experiencia de un cazador experimentado. No he visto a ninguna mujer, capitán, respondió Mateo, manteniendo su expresión neutral. Como puede ver, vivo en soledad. Las visitas son extremadamente raras. Torres caminó lentamente por la habitación, sus dedos rozando superficies, abriendo puertas de armarios, inspeccionando rincones oscuros. Mateo controlaba su respiración, rogando en silencio que Elena permaneciera completamente silenciosa en su escondite. El perfume de lavanda se había disipado por completo, reemplazado solo por el olor a humo de la chimenea recién apagada. Verá, Mateo, continuó Torres deteniéndose frente a la chimenea y tocando las cenizas tibias con curiosidad evidente. Esta joven está confundida, ha tenido una educación inadecuada que le llenó la cabeza de ideas peligrosas sobre independencia y libertad. Ideas que no corresponden a una mujer de su posición. El capitán se volvió para mirar directamente a Mateo, sus ojos duros como pedernal. Una mujer sola en el mundo es vulnerable a todo tipo de peligros. Mi único deseo es protegerla y guiarla hacia el camino correcto. Por supuesto, capitán, respondió Mateo, cada palabra cuidadosamente medida. Es natural que se preocupe por su bienestar. Torres dio unos pasos más cerca, invadiendo el espacio personal de Mateo de manera deliberada e intimidante. Por eso ofrezco una recompensa muy generosa a quien proporcione información sobre su paradero. 100 monedas de oro. Hizo una pausa significativa antes de continuar. Y castigos igualmente generosos para quien esté ocultándola. La justicia en estas regiones puede ser flexible cuando se trata de asuntos que afectan a las familias prominentes. Mateo sostuvo la mirada del capitán sin pestañear. Una batalla silenciosa de voluntades que se extendió por segundos que parecieron horas. Finalmente, Torres asintió con satisfacción aparente y se dirigió hacia la puerta. Si ella aparece por aquí, envíe palabra inmediatamente. No intente ser héroe, Mateo. Esta muchacha pertenece a un mundo que usted no puede comprender y tiene obligaciones que no puede ignorar. El capitán montó su caballo con la gracia de quien ha pasado más tiempo en la silla que en tierra firme, y se alejó con sus hombres, dejando tras de sí solo polvo y amenazas veladas, flotando en el aire. Mateo esperó hasta que el sonido de los cascos desapareció completamente en la distancia antes de correr al cuarto trasero. Encontró a Elena acurrucada en un rincón oscuro, temblando violentamente mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Mateo se arrodilló a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero sintiendo el impulso casi irresistible de abrazarla y prometerle que todo estaría bien, aunque ambos supieran que esa promesa sería una mentira reconfortante. Mintió, susurró Elena con voz quebrada. No quiere protegerme, quiere quebrarme, como quebró a su primera esposa. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque, creando ondas de implicaciones terribles. Mateo sintió que algo frío se instalaba en su estómago. ¿Qué quieres decir con que quebró a su primera esposa? Elena secó sus lágrimas con el dorso de la mano, dejando manchas de tierra en sus mejillas pálidas. El capitán Torres estuvo casado durante 12 años, comenzó Elena con voz temblorosa, pero determinada a contar la verdad completa. Su esposa era una mujer dulce que venía al pueblo ocasionalmente para comprar telas y conversar con otras damas. Recuerdo haberla visto cuando era niña. Siempre sonreía, siempre tenía palabras amables para todos. Elena hizo una pausa, sus manos temblando mientras recordaba, hasta que un día dejó de venir. Cuando alguien preguntaba, el capitán decía que estaba enferma, delicada, que necesitaba reposo constante. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espinantes de que Elena continuara. Entonces, meses después, apareció en la misa de domingo. Estaba tan delgada que parecía un espectro. Cojeaba notablemente y tenía marcas en el cuello que el collar alto de su vestido no lograba ocultar completamente. Las lágrimas volvieron a los ojos de Elena. Mi madre, que todavía vivía entonces, intentó hablar con ella después de la ceremonia, ofrecerle ayuda o al menos consuelo. La mujer solo susurró que quería morir, que ya no podía soportar más. Y luego, la voz de Elena se quebró completamente. 2 semanas después, encontraron su cuerpo en el río. Dijeron que fue un accidente, que resbaló mientras lavaba ropa en las rocas,
pero nadie creía esa versión. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos sabíamos la verdad. Elena se puso de pie con dificultad, como si el peso de los recuerdos fuera una carga física. Y ahora el capitán quiere hacer conmigo exactamente lo mismo que hizo con ella: casarme con su hijo, mantenerme encerrada, romper mi espíritu hasta que no quede nada de quien soy realmente. El silencio que siguió fue denso y pesado. Mateo estudió el rostro de Elena, viendo allí una mezcla compleja de terror, determinación y una vulnerabilidad que hacía que algo se retorciera dolorosamente en su pecho. «No voy a permitir que eso suceda», dijo Mateo, y esta vez su voz no contenía duda alguna. Era una promesa y una declaración de guerra simultáneamente. Elena lo miró con ojos brillantes. «¿Por qué harías esto? No me conoces. Podrías vivir tu vida tranquila aquí si solo fingieras que nunca me viste». Mateo se acercó a ella, sus manos tomando las de Elena con cuidado, como si fueran algo precioso y frágil. «Porque en los 5 años que he vivido aquí, solo he existido, despertando cada día para repetir las mismas tareas sin sentido. Pero desde que te vi ayer en ese camino, he vuelto a sentir algo: propósito, significado, vida real». Las palabras fluían libremente ahora, verdades que Mateo ni siquiera sabía que había estado guardando. «No puedo volver a la existencia vacía que tenía antes, y no puedo permitir que alguien te lastime cuando tengo el poder de impedirlo». Elena cerró los ojos, y cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en ellos: una decisión tomada, un puente cruzado. «Mi tía Clarita vive en la capital. Peleó con mi padre hace años precisamente por estas cuestiones. Juró que nunca volvería a la hacienda mientras él tratara a sus hijas como mercancía. Si pudiera llegar hasta ella, entonces es ahí donde iremos», interrumpió Mateo con determinación. «Conozco rutas a través de las montañas que los hombres de tu padre no conocen, caminos que usábamos durante la guerra para mover suministros sin ser detectados». Elena lo miró intensamente, estudiando su rostro, como si buscara alguna señal de duda o arrepentimiento. «Una vez que partamos no habrá vuelta atrás. Te convertirás en fugitivo igual que yo. Todo lo que has construido aquí se perderá». Mateo sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que no había sucedido en años. «¿Qué he construido realmente? Una cabaña solitaria donde envejezco en silencio. Eso no es una vida. Tú me has mostrado en un solo día lo que es realmente estar vivo». Se acercó más a ella, tanto que podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos ambarinos. «Noquiero estar en ningún otro lugar que no sea a tu lado». El momento se extendió entre ellos, cargado de una intensidad que ninguno de los dos había experimentado antes. Elena levantó su mano libre y tocó suavemente la mejilla de Mateo, un gesto tan simple pero tan íntimo que él sintió como si algo fundamental se desplazara dentro de su pecho. «Entonces vamos», susurró ella, «antes de que sea demasiado tarde». Mateo asintió y rápidamente comenzó a preparar las pocas cosas esenciales que necesitarían para el viaje. Llenó una mochila de cuero con carne seca, un odre de agua, fósforos, un cuchillo de caza adicional y una manta. Elena sacó un pequeño paquete envuelto en tela de su vestido, las joyas de su madre que había mencionado antes, lo único de valor que poseía en el mundo. «Es todo lo que tengo para comenzar una nueva vida», dijo con una mezcla de tristeza por lo que dejaba atrás y esperanza por lo que podría encontrar. «Es más que suficiente», respondió Mateo con convicción. Salieron por la ventana trasera justo cuando escuchaban voces acercándose por el frente. Los hombres habían regresado, pero esta vez no venían a preguntar, venían a quemar. Mateo y Elena corrieron agachados hacia la espesura del bosque que bordeaba su propiedad, las ramas arañando sus rostros y ropas mientras se adentraban en la oscuridad protectora de los árboles. Detrás de ellos, el resplandor naranja de las llamas comenzó a iluminar el cielo nocturno, consumiendo todo lo que Mateo había llamado hogar durante 5 años. Pero cuando miró a Elena, corriendo a su lado con determinación feroz en cada paso, supo con absoluta certeza que no se arrepentía. Había intercambiado una casa vacía por algo infinitamente más valioso, una razón para vivir. Los ladridos de perros de caza comenzaron a resonar en la distancia, acercándose rápidamente. Mateo tomó la mano de Elena y corrió hacia el arroyo que conocía desde su infancia, su única esperanza de confundir el olfato de los animales. Se sumergieron en el agua helada que les llegaba hasta la cintura, el shock del frío robándoles momentáneamente el aliento. Pero caminaron contra la corriente durante casi 1 hora, sus cuerpos temblando violentamente,
hasta que finalmente los ladridos se desvanecieron en la distancia. Salieron del agua en una sección del bosque donde Mateo sabía que había una cueva pequeña, un refugio temporal donde podrían descansar y secarse antes de continuar hacia las montañas. Dentro de la cueva, Mateo encendió un pequeño fuego usando ramas secas que había almacenadas desde sus días de caza. Elena se sentó cerca del calor, sus labios azulados por el frío, todo su cuerpo sacudido por temblores incontrolables. Sin pensar, Mateo se sentó a su lado y la envolvió en sus brazos, compartiendo su calor corporal. Elena se recostó contra él y por primera vez desde que se habían encontrado, pareció relajarse completamente. ¿Crees que tu tía realmente nos ayudará?, preguntó Mateo en voz baja, sus palabras apenas audibles sobre el crepitar del fuego. Elena asintió contra su pecho. Clarita siempre fue diferente. Se casó por amor con un comerciante de la capital contra los deseos de mi padre. Cuando él intentó forzarme a este matrimonio, ella le escribió diciéndole exactamente lo que pensaba de él. Fueron las últimas palabras que intercambiaron. La voz de Elena contenía tanto tristeza como admiración por la valentía de su tía. Entonces ahí es donde construiremos nuestra nueva vida, dijo Mateo con certeza. Podía sentir el corazón de Elena latiendo contra su pecho, el ritmo gradualmente desacelerando hasta sincronizarse con el suyo propio. El perfume de lavanda persistía incluso después de la huida por el bosque y el chapuzón en el arroyo helado, una constante reconfortante en medio del caos. Mateo, susurró Elena después de un largo silencio, cuando lleguemos a la capital, no tienes que quedarte por mí. Puedes hacer tu propia vida, encontrar trabajo en otro lugar donde nadie te conozca. No quiero estar en ningún otro lugar, respondió Mateo inmediatamente, sorprendido por la firmeza en su propia voz. Perdí una casa vacía, pero gané algo infinitamente más valioso. Hizo una pausa, reuniendo coraje para decir las palabras que habían estado creciendo en su corazón desde el momento en que la vio por primera vez. Gané un propósito, gané esperanza, te gané a ti. Elena levantó su rostro para mirarlo, sus ojos ambarinos brillando con la luz del fuego, llenos de una emoción tan intensa que Mateo sintió que podría ahogarse en ella. Lentamente, eliminando el espacio que quedaba entre ellos, sus labios se encontraron en un beso que contenía todo lo que las palabras no podían expresar: promesas de protección, confesiones de sentimientos nacientes, juramentos de lealtad inquebrantable. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad, sus frentes presionadas una contra la otra. «Construiremos algo nuevo juntos», susurró Elena, «algo que sea solo nuestro». Mateo asintió, sellando esa promesa con otro beso más profundo. El viaje a través de las montañas tomó 3 semanas de caminatas agotadoras, noches frías durmiendo bajo las estrellas y momentos de terror cuando creían escuchar perseguidores en la distancia. Pero también hubo momentos de belleza inesperada, amaneceres que pintaban el cielo con colores que parecían imposibles, conversaciones profundas junto a fogatas que revelaban los secretos y sueños más íntimos de cada uno, y una intimidad creciente que transformaba a 2 extraños en algo mucho más profundo. Cuando finalmente llegaron a la capital, sucios, exhaustos pero vivos, la tía Clarita los recibió con los brazos abiertos y lágrimas de alivio corriendo por su rostro. «Pensé que te había perdido», le dijo a Elena mientras la abrazaba con fuerza. «Pensé que ese monstruo de tu padre finalmente te había quebrado». Pero cuando vio la determinación en los ojos de su sobrina y la forma en que Mateo permanecía protectoramente a su lado, supo que Elena era más fuerte de lo que nadie había imaginado. Mateo encontró trabajo como carpintero, sus manos hábiles rápidamente ganándose el respeto de los artesanos locales. Elena comenzó a dar clases de lectura a niños en un pequeño edificio cerca de la plaza central, usando las habilidades que su educación privilegiada le había proporcionado para ayudar a otros. Cada noche, después del trabajo, cenaban juntos en la pequeña casa que compartían cerca de la vivienda de la tía Clarita, planeando un futuro que finalmente les pertenecía solo a ellos. 3 meses después de su llegada, mientras paseaban por el mercado un domingo soleado, Mateo se detuvo frente a un vendedor de flores. Compró un ramo de lavanda fresca y se arrodilló allí mismo, en medio de la multitud curiosa. «Elena Mendoza», dijo con voz clara y firme que no contenía duda alguna, «¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? No tengo riqueza ni tierras que ofrecerte. Solo tengo mi amor, mi lealtad y la promesa de que cada día de mi vida
Trabajaré para hacerte feliz y mantener la libertad que tanto sacrificaste para conseguir. Elena ni siquiera lo dejó terminar antes de gritar «sí», con tanto entusiasmo que la gente alrededor comenzó a aplaudir. Se casaron una semana después en una ceremonia simple en la pequeña capilla del barrio, con la tía Clarita como testigo principal y algunos de los nuevos amigos que habían hecho en la capital. No hubo vestido elegante ni banquete lujoso, pero cuando Mateo besó a su esposa bajo el arco de flores que habían construido los vecinos, supo que era el hombre más rico del mundo. Los años que siguieron no fueron fáciles. Hubo momentos de dificultad económica, noches donde el dinero escaseaba y las preocupaciones amenazaban con abrumarlos, pero siempre se tenían el uno al otro. Elena nunca volvió a ver a su padre, quien según rumores había muerto amargado y solo varios años después. El capitán Torres eventualmente dejó de buscarla, encontrando otra víctima para sus planes matrimoniales. La vida que construyeron en la capital no era glamorosa ni estaba libre de problemas, pero era suya, completamente suya, y cada noche, cuando Mateo regresaba a casa después de un día de trabajo duro y encontraba a Elena esperándolo con una sonrisa, sabía que había tomado la decisión correcta. Había intercambiado una existencia vacía por una vida llena de significado, una casa solitaria por un hogar lleno de amor, y nunca, ni por un solo momento, se arrepintió de esa elección. Si esta historia tocó tu corazón, me encantaría conocer tu experiencia. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión valiente que cambió completamente el rumbo de tu vida? ¿Qué sacrificaste y qué ganaste en el proceso? Comparte tu historia en los comentarios. A veces, las historias reales son aún más poderosas que las que imaginamos. Tu experiencia podría inspirar a alguien más que está enfrentando su propia encrucijada. Te leo con todo el corazón.